Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 3 de julio, en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santo Tomás Apóstol. Por eso el color litúrgico que se utilizará el día de hoy en la celebración es el rojo, rojo martirial, rojo del amor a Cristo, rojo de la entrega radical a Él. Bueno, el apóstol Tomás, al que obstinadamente le aplicamos el título de incrédulo, se despide del Evangelio con una breve y resonante exclamación de fe: Señor mío y Dios mío. Hasta ese momento nadie, ni siquiera Pedro y Juan, habían pronunciado la palabra Dios refiriéndose a Jesús. Al titubeante y sufriente Tomás y a su necesidad interior de claridad debemos las alentadoras palabras de Cristo, epílogo del Evangelio y punto de fuerza para los futuros creyentes. Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. La incredulidad de Tomás, como la negación de Pedro, fueron la consecuencia del dolor y del amor, y por eso se transformaron en bendición y en apoyo de la debilidad humana por parte de la misericordia divina. Tomás entra en el Evangelio casi inobservado. Las primeras palabras que pronuncia son fruto del desaliento. Marta y María habían perdido a Jesús que acudiera a la cabecera de Lázaro. Le habían pedido eso, pero regresar a Judea después de las amenazas de los enemigos equivalía a exponerse a un gran riesgo. Ante las objeciones de los discípulos, Jesús se muestra irremovible y entonces Tomás gritó: «Vamos juntos y muramos con él». La segunda intervención de Tomás también es melancólica. Jesús ha reunido a los discípulos en el cenáculo y los prepara para los grandes acontecimientos de los que serán protagonistas. Y luego concluye con tono de despedida: «A donde voy yo lo sabéis, y sabéis también el camino». Todos callan, llenos de conmoción. Solo Tomás se atreve a objetar: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos conocer el camino?». La respuesta de Jesús es otro don que introduce a Tomás y a nosotros en la intimidad del misterio trinitario. Jesús le contesta: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre». Desde este momento lo conocen. Tomás, que más que cualquier otro tenía necesidad de la Pascua para tener una respuesta definitiva a sus interrogantes, suscitó con su ausencia de la comunidad de los apóstoles a quienes visitó Cristo resucitado otro providencial incidente. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». Y Jesús puede responderle: «Mete tu dedo aquí y mira mis manos, y no seas incrédulo, oh Tomás, sino creyente». No se puede dar crédito históricamente al Evangelio de Tomás ni a sus hechos, pero sí podemos dar crédito a esa fuerza de fe que le acompañó hasta el martirio, desde ese momento en el cual reconoció en el Señor no solo a su Maestro, sino al Dios que todo lo puede y que había vencido a la muerte. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santo Tomás Apóstol. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás:
Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en este cuarto día del retiro de los sacerdotes diocesanos del clero de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, así que les invito para que sigan orando por nosotros, y qué mejor que hoy hacerlo poniendo esas intenciones a los pies de Jesús sacramentado. Así es, hoy jueves eucarístico y sacerdotal, el primer jueves de este mes, una invitación a orar a Jesús sacramentado por los sacerdotes. También qué importante es no olvidar esa cita que tenemos con el amor de los amores. Hoy vale la pena pedirle a Jesús que Él sea nuestra fuerza, yendo a la adoración eucarística, a la hora santa, y, ¿por qué no?, pidiendo que fortalezca nuestra fe. Es un buen momento para orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa León XIV, por las intenciones de nuestros obispos y por las intenciones de todos los sacerdotes, sobre todo por quienes estamos haciendo este encuentro espiritual con Cristo, estos ejercicios espirituales para bien no solo de nuestras almas, sino de todas nuestras comunidades parroquiales. Así que muchas gracias a ustedes por dedicar unos minutos a orar por nosotros. Qué importante es, al respecto de nuestra reflexión de hoy, recordar que la Iglesia nos ha dicho desde su tradición y en las interpretaciones del Evangelio que hablar de los apóstoles es hablar de las columnas de la Iglesia, no porque nosotros lo digamos, sino porque también San Pablo lo menciona. Es importantísimo saber que también hoy la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del 19 al 22, la primera lectura, nos recuerda más específicamente que no solamente son columnas, sino son cimientos. Por eso empieza recordándonos eso el apóstol San Pablo en esta carta. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? La Iglesia. Y dice, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Ahí está, y dice, todo el edificio se va levantando bien estructurado. Qué importante es saber que la Iglesia se acentúa en el cimiento de los apóstoles. Cuando hablamos de cimiento, evidentemente hablamos de las bases principales. Si no hay buenos cimientos, si no hay bases principales sobre los cuales se haga una edificación, no se tendrá fuerza, no se tendrá entonces solidez y por lo tanto muy frágilmente se puede caer. Y como estamos cimentados desde nuestra fe en Cristo y en la fe de los apóstoles sobre esos hombres que fueron consagrados y enviados por el Señor, por eso la Iglesia ha perdurado durante los siglos. Van más de 2 milenios y pues vamos ya en el año 2025 desde el acontecimiento de Cristo, y la Iglesia sigue adelante porque no es una edificación humana, sí, no es que se la haya inventado un hombre, no, sino que Cristo la fundó. Por eso aquí recordamos el texto de San Mateo 16:18, cuando Cristo pone en San Pedro esa edificación. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hasta el día de hoy, por eso la iglesia está todavía en pie, porque está cimentada, como dice la primera lectura de hoy, sobre el cimiento de los apóstoles, y siendo Cristo la piedra angular, y sobre la piedra de Cristo. Por eso no está equivocada. Al contrario, la Iglesia es una santa, católica y apostólica, y qué hermoso pertenecer a ella, desde nuestra fe en Cristo Jesús, desde nuestra fe en los dogmas que desde el Evangelio y la teología la Iglesia nos ha dado. Hoy vale la pena saber que al recordar a Santo Tomás recordamos a una de estas columnas, a uno de estos cimientos, porque recordamos justamente su fe. Muchas veces podríamos interpretar que Santo Tomás es un hombre incrédulo, y regularmente lo hacemos pensando de que él no creía, de que él no confiaba.
En realidad, Santo Tomás muchas veces nos representa. Así es, representa a aquellos que somos seguidores de Cristo, aquellos que muchas veces también caemos por el pecado, pero que nos levantamos y seguimos confiando en Él. Algo muy hermoso en la lectura del Santo del Día al inicio de este audio, se decía o decíamos que es el único, incluso más allá que Pedro, que era la cabeza de la iglesia, que Cristo dejó en él el fundamento también, y que San Juan, que era el discípulo amado, era el único, es decir, Santo Tomás, el que había reconocido en Cristo la figura de Dios. Por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Ninguno de los apóstoles había hecho esta proclamación de fe, una profesión de fe fuerte, firme, grande, estable, seria. Hoy se nos invita a tener esa misma fe, se nos invita a cimentarnos en Cristo y se nos invita a sentirnos dichosos. Jesús hoy dice, crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Quisiera terminar con una reflexión de San Agustín, sobre todo el sermón 88 de este gran obispo de Hipona, hablando sobre las llagas de Cristo, y dice, nadie pues diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro Señor Jesucristo los milagros que antes hacía, y en consecuencia prefiera los primeros tiempos de la iglesia a los presentes, pues en cierto lugar el mismo Señor pone a los que creen sin ver sobre los que creyeron por haber visto. En efecto, la fe de los discípulos era por entonces en tal modo vacilante, que aún viendo resucitado al Maestro, necesitaron palparle para creer. No les bastó verlo con los propios ojos, quisieron palpar con las manos su cuerpo y las cicatrices de las recientes heridas, hasta el punto de que el discípulo que había dudado, tan pronto como tocó y reconoció las cicatrices, exclamó, Señor mío y Dios mío. Aquellas cicatrices eran las credenciales del que había curado las heridas de los demás. Así que hoy fortalezcámonos en la fe en Cristo y sin duda alguna pidámosle a Él que se lleve todo tipo de duda, todo tipo de temor, todo tipo de inquietud, todo lo que nos roba la paz. Solamente Cristo nos puede fundamentar, solamente Cristo nos puede dar fuerzas, solamente Cristo nos sostiene en los momentos en los que pensamos que vamos a caer, que un viento viene y que botará nuestra fe. Solo en Cristo se sostiene. Pidámosle que esté con nosotros y que nos ayude hoy a agradecerle porque ha dejado el cimiento de su iglesia en los apóstoles, como el caso de Santo Tomás. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.